La materia que empezamos hoy, administración de iglesia. ¿Sí? Administrar, uno administra, uno no se da cuenta, pero siempre está administrando cosas. Tiempo, recursos, personas, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que una persona es un administrador. ¿Sí? Una persona, no cabe duda que sea un administrador. Que sea bueno o mal administrador es distinto, pero que somos todos administradores, somos administradores. Todos nos hemos obligado a administrar. Claro, porque vos qué haces con tu tiempo. Estudio, trabajo, duermo, cocino, hago esto o lo otro. Siempre nuestra vida siempre son decisiones. Sí. ¿Qué hago? Y yo por lo que haga estoy administrando mis tiempos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que vemos que el administrar es un arte. Es un arte. ¿Por qué digo que es un arte? Porque mucho tiene que ver con el perfil de la persona. ¿Sí? Tiene que ver con lo personal, con el toque personal. El arte, nosotros cuando dicen arte, lo primero que nos imaginamos es un cuadro, una obra de arte. Pero lo cierto es que el administrar cosas es arte porque da el toque personal. Por ejemplo, el que administra una empresa, uno ve cómo es el desarrollo de la empresa y sabe el perfil del administrador, si es conservador, si es arriesgado. ¿Sí? O sea, por eso el arte es, el administrar es arte. ¿De qué? De combinar recursos para un fin determinado. Entonces, administrar, y esto en todo ámbito, ¿no? Estamos hablando de la iglesia, administrar es el arte de combinar recursos para un fin determinado. Combinar es tomar una cosa, sacarle una, agregar la otra, es hacer un compendio de ciertas cosas que son recursos. Los recursos los podemos medir en valor económico, en tiempo, ¿sí? En personas, ¿sí? Para un fin determinado. Es decir, vos haces la combinación de los distintos recursos para un determinado fin. Vos tenés un propósito, vos tenés una meta. ¿Sí? Supongamos que uno quiere ser médico. ¿La meta cuál es? Es ser médico. Vos tenés recibir el título de medicina. Vos tenés 7 años, 8 años, 10 años, el año que sea, sí, para lograr ese título. Bueno, vos en ese transcurso de tiempo que vos te propones, administrar los tiempos. ¿Cuántas horas voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Cuántas horas voy a ir a clase? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder tener más tiempo para estudiar? ¿Qué voy a tener que dejar de hacer para poder estudiar? ¿Sí? Si me voy a tener que capacitar en algún instituto. Uno es administrador, ¿sí? Es un artista, vamos a llamarlo, ¿cierto? Es un artista porque en realidad lo que hace es combinar recursos para un fin determinado. Bien, nosotros podemos administrar casas, empresas, ONG, municipalidad, provincia, país, y por qué no una iglesia. Si administras vos tu casa, administras tu tiempo, administras recursos, ingresos, dinero, vos tenés un negocio, vos lo administrás. ¿Qué compro con este dinero? O compro esta cierta mercadería, o compro la otra mercadería, o pago impuestos, o pago algo que tengo que, un alquiler. Vos sos el que administrar, nadie te va a decir lo que tenés que hacer. O te pueden llegar a decir, pero el que toma la decisión sos vos. Vos sos el que distribuís ese dinero, esos recursos. Obviamente que cada uno lo va a hacer de la mejor forma posible. A lo mejor vos, hagamos de cuenta que yo tengo una cantina y vos tenés una cantina. Están una al lado de la otra, ¿sí? Y los dos trabajamos. Los dos cobramos 100 pesos de ganancia, vos tuviste 100 pesos de ganancia. Resulta que vos decidís con esos 100 pesos comprar sándwiches. Porque vos tenés fe que después los chicos al mediodía van a salir con hambre y van a comprar el sándwich. Y yo digo, no, va a hacer calor, entonces yo voy a comprar gaseosas para vender gaseosas a los chicos. ¿Y cuál está bien y cuál está mal? No se
puede saber. No, no se puede saber, o sea, ahí está la personalidad de cada uno. Quizá vos sos más conservador, no, porque el sándwich seguro que lo voy a vender. Yo soy más arriesgado, no, porque la gaseosa seguro que si hace un poquito de calor, vendo todo. Y si no hace calor, ganaste vos, porque van a comer más van a comer más, van a consumir más en comida que en bebidas. Y si no hace calor, y si hace calor, a la inversa. Entonces, bueno, ahí está el riesgo, tiene un toque de lo personal. Y la iglesia también requiere una administración. Hay recursos en cuanto a dinero, hay personas, hay tiempo que administrar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay recursos materiales, en síntesis, hay recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros. Son recursos. Tenés que administrarlos de la mejor forma para poder llevar adelante un propósito que tiene la iglesia. ¿Sí? Ahora entramos a tocar lo que es la iglesia, pero dijimos que hasta un país lo administras, lo podés llegar a administrar. Entonces la administración del país tiene mucho que ver con el perfil de los gobernantes. ¿Sí? Estamos hablando en un ideal, ¿no? Bueno, obviamente que el utilizar mal los medios también es una mala administración, pero una administración firme. ¿Sí? Ahí viene ahora. Bien. Las iglesias cristianas evangélicas. ¿Cómo va ahora? Perdón, por lo que Bien, no, estamos a tiempo. ¿Qué? Recién empezó. Y lo que estamos hablando con Agustín es que la materia de administración de iglesia. Hablamos que la administrar es, ¿qué es lo que es? El arte de combinar los recursos para un fin determinado. Voy a hablarlo así bien. Justamente estamos poniendo el ejemplo de un comercio. Una persona que tiene un comercio a cargo es un administrador que decide qué comprar, qué no comprar, en qué momento, qué temporada, bueno, más que todo con la ropa, con la indumentaria, a qué apuesto ese dinero, en qué lo invierto. Claro. En cierta forma, vos estás administrando. Así como administras un negocio, administra tu vida, administra tu casa, administra una ONG, administra una provincia, administra un país y puedes administrar también una iglesia. Entonces, ¿en qué tiene que ver la administración? Dijimos que la administración es el arte de combinar recursos para un fin determinado. Y acá está lo que es arte. Arte es el toque personal. Si vos tenés una personalidad más conservadora, va a invertir el dinero en el negocio en ciertas cosas. Si sos más arriesgado, te la jugás y comprás, qué sé yo. El que era arriesgado y compró paraguas para estos días, le viene el pelo. Claro. Pero si no llovía, bueno, entonces se guarda para otro momento, pero en planta quieta. Claro, sí. Entonces lo cierto es que el administrador tiene mucho que ver el arte en cuanto a lo personal. Dice de combinar recursos, la combinación de recursos, con el ejemplo que lo estamos manejando, son recursos financieros para un fin determinado. El fin determinado, en el caso de ustedes que son comerciantes, es lucro, tener una ganancia. ¿Sí? Ese sería el fin determinado. Las ONG tienen un fin determinado, la provincia tiene otro, el país tiene otro, las empresas tienen otro, aunque son parecidas, después habrá empresas sin fin de lucro. Y la iglesia también tiene fin determinado. ¿Cuál puede ser un fin determinado de la iglesia? A ver. Llevar la palabra, ¿sí? Bien. Esa es la idea de toda la iglesia, o sea, el propósito, porque Cristo nos puso para que llevamos el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿de qué forma lo vamos a llevar? Y manejalo vos, administra vos. A ver, nosotros lo vamos a llevar a las cárceles, otros a los hospitales, otros a las familias, otros a los barrios que carecen, otros a las escuelas, etcétera, etcétera. Hay muchísimas formas. Lo cierto es que se está cumpliendo el fin, pero de distintas formas, usamos distintas herramientas, ¿sí? Combinamos los recursos de otra forma. Entonces, para una iglesia, la administración no es más ni menos que combinar recursos humanos, materiales y financieros. ¿Sí? A veces las iglesias se toman que es mala palabra hablar de plata, o para el extremo que hablan siempre de plata. Ya sean los dos extremos,
hay que administrar esos recursos. ¿Sí? El dinero hay que administrarlo. No es un tabú, ni tampoco hay que hablar siempre de eso. Simplemente la administración de iglesia es un ministerio que ha dado Dios para que alguien lo ejerza dentro de la iglesia. Y no todos tenemos capacidad para administrar una iglesia, pero sí Dios pone personas para que, idóneas, para que puedan administrarla y llevar adelante el objetivo, ¿no? Dijimos que administrar es administrar recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales. ¿Bien? Las iglesias cristianas evangélicas, esto estamos toda introducción del capítulo 1 del manual, se caracterizan, las iglesias cristianas evangélicas se caracterizan porque los pastores seguramente tienen un fuerte llamado a pastorear a las empresas, a pastorear a la iglesia, a llevar el evangelio. Y seguramente también son administradores para ciertas iglesias. Pero existen escasas técnicas, escasos criterios y escasas herramientas de administración, ¿sí? Para cierta función administrativa. Nadie pone en duda que el pastor tenga ese llamado, ese ministerio, pero podemos saber que el pastor es un administrador también, es un administrador. Pero a veces lo que es la administración en sí se le da poca importancia y se enfoca más en lo que es evangélico, en llevar la palabra, pero no se le presta la atención adecuada a lo que es la administración de recursos dentro de la iglesia, ¿sí? A ver qué lo vamos a destinar, cuáles son los ingresos. Es necesario las cuentas claras. Se lo hacen en las empresas, lo hacen en una casa de familia, a ver en qué gastamos. Gastamos en esto, gastamos en otro. ¿Qué nos quedó de ahorro? ¿En qué vamos a invertir ese ahorro? ¿Vamos a arreglar la casa? ¿Nos vamos de viaje? ¿O no quedó nada? Hoy en estos días es lo normal decir, bueno, salimos hechos, en el mejor de los casos. Pero lo cierto es que tenemos que ver, administramos los recursos. En la iglesia sucede lo mismo, hay recursos financieros. Los feligreses, los fieles ponen dinero, diezman, ofrendan, y eso hay que rendir cuenta. No solamente a la iglesia, sino que después hay que rendirle cuenta a Dios. ¿En qué invertiste ese dinero? ¿En campañas? Hay iglesias que se dedican a campañas. Todo lo que ingresa destinan a campañas, ya sea campaña evangelística. Otros tienen el ministerio de llevar la palabra a misioneros a otros lugares. Entonces los misioneros necesitan recursos, que le pasen dinero. ¿Y dónde va a salir el dinero? ¿Dónde va a salir el dinero? Del aporte de los hermanos de la iglesia. Entonces por eso ahí vemos el perfil de las distintas iglesias. Quizás algunas sean de llevar el evangelio a las cárceles, ¿sí? Entonces los recursos financieros van destinados a esa parte. Otras iglesias son llevar el evangelio al norte del país. Entonces hay que bancar a los misioneros que van para allá, ¿sí? O al sur, o al este, o al oeste, lo que sea. Otros tienen el fuerte llamado de ir a los hospitales. Lo cierto es que estamos cumpliendo con Cristo, que dice llevar el evangelio de toda criatura, ¿sí? Lo estamos haciendo, pero lo hacemos de diferentes formas, ¿sí? ¿Está mal o está bien? Está bien, mientras que lo hagas, está bien. Ahora hay que saberse administrar para ver qué llamado tiene tu iglesia, cuál es el ministerio, cuál es el fuerte de tu iglesia y apuntar a eso. Hay iglesias que son fuertes en cuanto a las terapias para sacar personas de las drogas, del alcohol, de la homosexualidad, etcétera, etcétera. Niños de la calle. Entonces, vemos, ¿y se cumple? Sí se cumple. El gran mandato que nos manda Jesús, ¿no? Pero a veces la administración, o sea, se enfocan tanto en el ministerio del que fueron llamados, que se saltean algunos pasitos de administrar, ¿no? Y se lo menosprecia al ministerio de la administración, porque la administración es un ministerio. Es un ministerio. Y eso trae desconfianza y dudas por parte de la comunidad. Esto es así. Cuando no se refleja en una
en una cartelera, en una estera o en un lugar que sea accesible para ver los ingresos y los egresos de la iglesia, puede generar ciertas dudas en las personas. ¿Y qué harán con esta plata? ¿Qué harán con lo que yo aporto? ¿Para qué está? Yo quiero saber, o sea, no es que te vayan a acusar de algo, simplemente quisieran saber en qué se está invirtiendo, ¿sí? Y lo más transparente y lo mejor que hay es exhibir en qué se gasta y cuánto entra, ¿sí? Hay iglesias que no presentan un balance, simplemente presentan a la comunidad un listado de ingresos y de egresos del mes. A ver en qué se invirtió, a ver si hizo empanadas para vender, se pagó el alquiler. Es bueno verlo. Y nadie puede decir nada. Nadie puede hacer nada porque están las planillas, cuando se recauda el dinero, se firman con testigos. Y cada planilla es un rengloncito donde dice el ingreso. Por cada ingreso que haya, hay un rengloncito que dice ingreso de fecha tal, tanto. Ingreso de fecha tal, tanto. A ver en qué se gastó, alquiler, luz, agua, etcétera, etcétera, donaciones, lo que sea. Pero por lo menos tener asentado. Y eso le da cierta transparencia. Y para eso es necesaria una administración, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, hay pensadores cristianos que consideran que la administración, principalmente las iglesias de acá de donde estamos, ¿no? de Argentina, y más que todo las iglesias chicas, consideran a la administración como una debilidad dentro de la iglesia. ¿Qué es una debilidad? Algo malo, algo que le falta madurar o algo que le falta reforzar. Entonces los ven muy fuerte en cuanto a llevar la palabra, el evangelio o a hacer distintas actividades, pero le ven una parte flaca en cuanto a la administración de la iglesia. Y eso vamos a ver en el capítulo 2, donde hay supuestos, y hay supuestos de debilidades, en donde la iglesia o el mismo pastor, los mismos pastores menosprecian la administración, queriendo o sin querer, sin saber que es un ministerio muy fuerte dado por Dios, que el apóstol Pablo lo nombra muchas veces. La falta de interés por parte de los pastores tiene distintos orígenes. Ahora me va a decir, bueno, pero ¿por qué el pastor no le presta la atención necesaria que requiere la administración? Bueno, vamos a nombrar tres, vamos a nombrar dos nomás. Temor a lo desconocido. ¿Sí? Temor a lo desconocido. Otra falta de interés puede ser recibir ayuda, podría poner al descubierto fallas, errores y miedo a perder el prestigio ministerial. Es un preconcepto y un prejuicio que se pueden hacer los pastores que no tiene sentido de ser. Al contrario, si yo creo que soy débil en esa parte, no hace falta que yo sea el administrador de las finanzas. Puedo tener una persona quien administre, o un cuerpo de ancianos quien administre. No delego la responsabilidad, porque las responsabilidades son de los pastores, pero sí la función. ¿Me entienden con eso? Se delega la función, no la responsabilidad. La responsabilidad es meramente de los pastores. ¿Bien? Temor a lo desconocido, yo dije también. Quizás en la administración hay un cierto recelo, hay una cierta corriente conservadora de no abrirse por temor a lo desconocido. El ser humano, naturalmente, tiene ese problema, temor a lo desconocido. Supongamos que estamos en un aula en donde las clases se dictan en forma presencial, como lo estamos haciendo, y después decimos, bueno, a partir de la clase que viene es todo digital. Uy, ¿cómo será? Y ya no entra y se empieza uno a pensar, ¿y no es mejor como antes? ¿Y lo nuevo? ¿Qué traerá lo nuevo? Entonces ese temor a lo desconocido es natural del hombre. Y después resulta que estaba bueno, era mejor. ¿Cuántas veces nos pasó que nos resistimos a lo nuevo y después cuando nos damos cuenta que era bueno? Lo nuevo era bueno, ayudaba. Entonces eso puede ser una de las causas en que que los pastores se pongan un poco rígidos en abrir
la administración, abrir el juego, ¿no? Y se encierran en un círculo, entró tanto, se gastó tanto y en forma casera anotamos y nada más. Y lo sé yo nomás y nada más que yo. Entonces no estamos hablando de que se pone en tela de juicio la honestidad del pastor, sino a la desprolijidad, que muchas veces puede ocasionar, una desprolijidad puede ocasionar dudas. Entonces lo que menos hay que dejar que crezca la duda y ser lo más transparente posible en todo, principalmente en el dinero. ¿Bien? ¿Trajeron mi Biblia o no? A ver. Tito 1:7. Yo no lo tengo acá la palabra, a ver si lo lee alguno de ustedes. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dador del vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Bien, no, ahí nada más. Ahí está hablando de la calidad de un obispo. El obispo es un administrador. Y esas son las características que tiene que tener. Podemos decir que con respecto a la función se puede delegar a otra persona. Cristianos idóneos. Hagamos de cuenta que nosotros somos pastores de una iglesia. Cada uno es el pastor de una iglesia. Y sabemos que tenemos mucha actividad. Yo voy a delegar la administración de la finanza. Vamos a hablar, porque la administración es amplia. Quiero dejar claro esto. Yo le voy a aclarar cuando sea de finanzas y cuando no sea de finanzas. Ahora de finanzas estamos hablando. Yo voy a delegar la función de administración de las finanzas. ¿A quién se lo voy a dar? ¿A cualquiera? ¿A Juanito que entró la semana pasada y yo no sé ni cómo vive, ni de qué vive, qué es lo que hace y qué no hace? No. La persona que lleva adelante la administración financiera de una iglesia es necesaria que sea una persona idónea, temerosa. Ya vamos a profundizar esto, el perfil que tiene que tener un administrador. No hace falta que sea el pastor, es quien lleva la función. Lo que sí el pastor debe tener la conducta como acaba de leer Mila. Toda esa característica debe tener. Claro, no puede ser como Job. Claro, no puede ser un desastre. Pero no significa que porque yo tenga todas estas cualidades que acabamos de leer, significa que yo lleve la administración. No, el pastor debe ser así. Tiene que ser así. Y quien va a llevar la función tiene que ser también de esa forma. Una vida intachable, donde no tiene que existir deuda la persona que va a llevar, donde no tenga apretes económicos, donde sepa administrar su vida, donde en el administrador se vea. Por eso el pastor tiene que tener todas las luces a ver quién delega la función. Tiene que tener aquel fruto que deriva del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Ustedes ya chicos de tercer año ya se lo saben de taquito todo esto, el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. El pastor los tiene que conocer por los frutos también. Entonces yo no puedo entregar el ministerio de la administración a alguien que no sé quién es o que tiene un testimonio que deja mucho que desear. Por eso la responsabilidad del pastor, ¿sí? La responsabilidad del pastor, ¿sí? Puede delegar las funciones, puede ejercer otra persona, pero debe ser idóneo, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Bueno, vamos. Esto es toda una simple introducción, porque a lo largo de ¿cuántas clases hay? ¿No? 6 clases. Sí, una materia corta, pero bueno. Y encima que no hay duda. Propósito de este libro, vamos al propósito de este libro. Es dotar al administrador cristiano conocimientos en el arte de la administración. Hay poca enseñanza acerca de cómo administrar una iglesia. Este manual le va a dar este estudio, esta materia, le va a dar algunas ideas, algunas corrientes, basadas obviamente en la Biblia, de la administración. En la Biblia, aunque no parezca, habla muchísimo de la administración y financiera, de recursos, de dinero, mucho, presupuestos.
control de presupuestos, inventarios. Miren todo lo que Dios no se le escapó ningún detalle, y menos esto, y menos esto, ¿sí? Entonces, este libro, la idea es dotar al administrador cristiano conocimientos en el arte de administrar. Bien, se basa fundamentalmente en conceptos bíblicos, no es algo traído de los pelos, no, de la palabra. La palabra nos enseña esto, entonces, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vamos a ver cuando ustedes imprimen el libro, cuando lo lean desde la computadora, va a ver cómo se toman ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No es que algo nuevo, no, ya de la época de Esdras, y si nos vamos más atrás, aún más todavía, cómo se administraban los bienes. Este libro también otro propósito que tiene es planificar tareas apropiadas, ¿sí? Para un objetivo, es decir, una visión, y cómo hacer para llegar a esa visión, es decir, la misión. Uno tiene que tener siempre en su vida visión, el objetivo al cual yo quiero llegar. Recién hicimos el ejemplo cuando empezamos de aquel estudiante que quiere ser médico. ¿Cuál es el objetivo? Recibirme y graduarme en medicina, tener el título de médico. Bueno, pero para llegar a ese objetivo hay muchos pasos que cumplir. Sería un poco torpe pensar que quiero ser médico sin saber el esfuerzo que requiere ser médico. Digo este ejemplo porque es algo muy simple. Ahora tengo que ver los medios, cómo hacer para llegar a obtener ese título. Los medios para poder llegar a obtener ese objetivo, esa visión, es la misión. Por eso, misión son los pasos para llegar a la visión. ¿Sí? Bien. Entonces, este libro te ayuda a planificar tareas apropiadas. ¿Sí? Te determina qué es lo que querés y cómo vas a hacer para llegar a ese objetivo. Nos ayuda también a sacar conclusiones útiles y aportar recomendaciones prácticas para el desarrollo de este ministerio. Se habla mucho acerca de la eficiencia y la eficacia, ¿sí? Llegar a obtener los objetivos, cumplir con los objetivos. ¿De qué forma? De una forma eficaz, de una forma eficiente. ¿Cuál es la diferencia entre eficaz y eficiente? Los dos obtienen el objetivo, pero la diferencia es que el eficiente ocupa los menos recursos posibles para llegar al objetivo. ¿Sí? Entonces es bueno saber que se puede aplicar esa corriente de eficacia en la administración financiera de la iglesia. ¿Sí? Porque a veces tenemos ese mal concepto que tenemos los argentinos de que como no es mío no lo cuido. ¿Sí? Si a veces tenemos que hacer una compra de pintura, pero es para la iglesia, compro en el primer lugar que venga. Ahora, si fuera para mí, pregunten 3, 4 y 10 lugares cuál es el que tiene mejor precio en pintura. Entonces tenemos que tener ese celo por las cosas de Dios, aún más que por las cosas mías. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acostumbrado, digo nosotros, porque en general tenemos esa en nuestra mente, es como el que no cuida las cosas públicas, siendo que después las pagamos todas. Rompemos una plaza y después nos sale 10 millones de dólares la regla como pasó ayer. ¿Y eso de dónde sale? De nosotros. Entonces tenemos que cuidar, así como cuidamos nuestra casa, no le agarremos patada a la puerta, no agarremos las cosas públicas a patada, y las cosas de la iglesia las tenemos que cuidar, más aún porque son de Dios. Porque no son, sí, todo es de Dios, pero son para cumplir el propósito de Dios. Si tenemos equipo de sonido, tenemos que cuidarlos porque son para llevar el evangelio. Son herramientas que usa Dios, que nos da Dios, nos brinda para que podamos llevar el evangelio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, más aún en las cosas de Dios. Queremos ser descuidados, sigamos con las cosas nuestras, pero con las cosas de Dios seamos muy celosos. Este libro, otro propósito que tiene es dar herramientas necesarias para llevar adelante la administración. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, yo le voy a hacer un cuadro
A ver si tengo acá. Vamos a la parte resumida de lo que es esta materia. La administración en la iglesia, estamos hablando de los recursos, ¿no? Recursos monetarios que tienen valor. Lo vamos a dividir así, en dos partes. Gestión de inventarios qué es lo que tenemos, ¿sí? Recursos materiales, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, altas, cuando se compraron, bajas, modificaciones, ABM, alta, bajas, modificaciones, ¿sí? Y la gestión financiera propiamente dicha, gestión financiera. ¿Sí? Dentro de la gestión financiera tenemos lo que es la planificación, por un lado, que es justamente que la planificación, de cómo planificamos que vamos a gastar algo. ¿Sí? ¿Qué sería? Presuponemos que vamos a gastar algo. Presupuesto, exactamente. La planificación es el presupuesto. Después, ¿qué tenemos? La ejecución. ¿Sí? La ejecución. Ejecución es cuando se gasta realmente. ¿En qué vamos a gastar? ¿Sí? La ejecución es el registro contable. ¿Sí? Esto no se acordó en la clase de sistema de información contable. Claro, y si esto es así. Nosotros presuponemos que vamos a gastar tanto este mes. Cuando va transcurriendo el mes, estamos en este momento. ¿Sí? Y cuando termina el mes, ¿qué se hace? Se hace una verificación. Una verificación. ¿Sí? Y justamente la verificación es el control presupuestario. Ustedes me están diciendo, Lucas, para un poco, estás hablando de una empresa. Y bueno, la iglesia es una empresa de Dios. Cuyo fin no es el lucro, pero sí hay un objetivo, que es llevarla a cabo. Y necesitamos medios, y necesitamos la seriedad que se merece. Entonces, inventarios es llevar el registro de todos los bienes que tiene la iglesia. De todos los bienes. No estoy hablando de los bienes humanos ni financieros, de los bienes materiales. Bancos, sillas, parlantes, equipos de sonido, consola, heladera, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Bueno, lo que tiene la iglesia, que tienen vehículos, lo que tienen bienes inmuebles. Nosotros pues somos una iglesia chica, pero hay iglesias que tienen muchos inmuebles y que tienen muchos vehículos. Entonces necesitan llevar ese control. ¿Cómo lo van a hacer si no? Sería cualquier cosa. Eso por un lado. Y por la gestión financiera por otro. Esto se apunta a la excelencia. El dinero que tengo es para los fines de Dios. No es mío. Entonces requiero una planificación, a ver en qué vamos a gastar este mes. El presupuesto se tiene en cuenta los ingresos y los egresos. Los ingresos y los egresos. En realidad nosotros vamos a ser responsables de los egresos y de los ingresos. Porque para poder gastar, primeramente tiene que ingresar dinero. Y el fuerte de la iglesia es, en realidad, a ver en qué vamos a gastar. Muchas veces los ingresos no se pueden estimar, pero sí los gastos. Se requiere un esfuerzo para saber en qué se va a gastar, un estudio minucioso para ser detallista en qué se va a gastar. El ingreso no, porque son diezmo y ofrenda de lo que sale del corazón de los hermanos. No podemos saber, porque sí podemos tener una estimación de cómo está la situación económica. A un promedio de lo que se junta. Claro, podés sacar por promedios, pero esto es muy incierto. Pero el gasto
si afilamos el lápiz, vamos a andar cerquita de lo que presupuestamos con la ejecución. Acá en la ejecución vamos a tener ingresos reales y gastos reales. ¿Sí? Ya vamos a gastar realmente. Por ahí tenemos más gastos, menos gastos de lo que habíamos presupuestado. Ahora, ¿de qué me sirve a mí hacer esto y esto si no hago esto? Una comparación. De nada. O sea, ¿para qué estuve presupuestando? Para nada. Entonces, los 3 pasos son importantes. No, de nada me sirve hacer una planificación si no hago una ejecución y una verificación. ¿Sí? Un control. De nada me sirve hacer una ejecución contable si no tengo contra qué comparar. Ah, bueno, donde gastamos, y no hubo un estudio previo. No me sirve la verificación porque no voy a tener para qué comparar lo real. Entonces, los 3 son importantes. ¿Sí? Ver si existieron variaciones, a ver por qué. Ya vamos a entrar en el presupuesto y vamos a entrar en ejecución y en verificación presupuestaria. Hay un día que vamos a dedicar a eso, pero lo cierto es que de nada me sirve hacer un presupuesto y un registro contable si no hago una comparación del estudio que hice con lo real. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, aquí lo requiero. Estoy desactualizado por los tiempos. 8:30. Son 8:16. Bien. La Biblia enseña que todos los creyentes en el Señor Jesucristo somos administradores de los ministerios, ¿sí? Y de los dones de Dios. Eso lo dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Y esto es importante. La palabra administrador es del vocablo griego oikonomos. Oikonomos, con K, así. Para que es importante conocer esta palabra. Viene oikonomos. Vos sabés que eso me suena a historia. Cuando estudiamos los oikos. ¿Ah? Los oikos, ¿te acordás de los oikos? Eran los núcleos familiares de abastecimiento y producción. Bueno, oikos significa casa. Claro. Una casa. Oiko es una casa. ¿Sí? Y nomos viene de Nemo. Buscando Nemo. No el pececito. ¿Ah? Nemo. Y Nemo significa disponer. Disponer. Entonces, oikonomos es administrador. ¿Sí? Entonces la palabra ya nos está diciendo administrador qué significa, ¿no? ¿Qué significa administrador? Es quien dispone en una casa. Viene de la palabra griega, oikonomos. En el Nuevo Testamento, ahí van a ver más familiarizado, mayordomo. Claro. Vamos a escribir. Mayordomo. A ver, descifremos mayordomo. Creo que administrador. Claro que sí, es administrador. Pero mayordomo, mayor viene del latín que significa major, que es mayor también. ¿Sí? Esto no hace falta traducción. Mayor y mayor. ¿Sí? Y domo viene del latín que significa casa. ¿Sí? Casa. Entonces, ¿qué quiere decir mayordomo? Mayor de la casa. Es quien dispone. Miren, igual, quien dispone en una casa, como oikonomos. Entonces,
La palabra correcta es, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es mayordomo. Si bien hoy en día se utiliza la palabra administrador, que se utiliza esto, pero en el Nuevo Testamento, en la época de Cristo, se utilizaba mucho la palabra mayordomo. Es más, hasta hace décadas atrás se usaba mucho la palabra mayordomo. De una casa, de una finca, de una estancia. ¿Quién es el mayordomo? Es quien dispone cómo va a asignar los recursos siendo un criado. O un esclavo o un siervo. Trabajaba en el centro, había mayordomo. ¿Cómo? Yo cuando trabajaba en una papelera en Jujuy, había un mayordomo que siempre andaba en la chata, veía qué es lo que falta. Era el que mandaba. Claro. El que dispone. Dispone todo. Pero no es el dueño. No, nada que Mira, ver. al dueño no le doy la cara. Al dueño no le va a dar nunca. Lo cierto es que nosotros somos mayordomos, somos mayor en una casa. Eso significa, ¿sí? Disponemos de recursos y financieros también, ¿sí? Tomar nota de eso, no sé si se ve ahí ¿sí? Bien, entonces queda claro que el mayordomo no es el dueño. Si no lo tenemos en Salmo 24:1. Acá aclara quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra, la plenitud y los que están en el mundo. Los que están en el mundo y fuera del mundo es todo, el dueño es Dios. Nosotros no somos dueños de nada. Somos mayordomos, ¿sí? Hay muchas enseñanzas de Jesús acerca de la mayordomía. Bien. Entonces, seguimos viendo. Las cosas, ¿para quién fueron creadas? Ahí nos responde, claro, Corintios 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. 1:16. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. O sea, todo esto fue creado para Jesús, no fue para nosotros. Nosotros somos siempre mayordomitos. Pero a veces nos confundimos y creemos que nosotros somos los dueños de las personas, de los recursos y de la plata. Y ahí estamos en un grave problema, porque en realidad no sos dueño de nada, ni de tu propia vida, porque la vida se la tenemos que devolver a Dios. Él te la prestó, a ver qué hace. Mira, somos mayordomos de nuestra vida. Él te dio 20, 30, 50, 100, 120 años te dio para que viviera. Te dio tiempo para que viviera. Ahora, vos habíamos dicho que el administrar es arte. ¿En qué hiciste esos 120 días? Lo que vos quieras, cosas buenas, cosas malas. Pero después vas a tener que rendir cuenta. ¿Sí? Vas a tener que rendir cuenta con el dueño. ¿Quién es el dueño? Dios. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos son creación de Dios. ¿Pero para quién fueron creadas? Para su Hijo. No para nosotros, para su Hijo. A ver. Hay una pregunta, dice, ¿de qué manera debemos administrar los dones que hemos recibido de Dios? Primera de Pedro. Busquen, le voy a pedir que lo busquen. Primera de Pedro, capítulo 4. 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, acá está lo interesante, ¿para qué administramos? Estamos administrando para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Para eso administramos. ¿Por qué alguno dice, por qué somos mayordomos? Por eso. ¿Sí? Administramos
no sé cómo se diría, mayordomizamos. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que todo sea glorificado en Dios para Jesucristo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar? ¿Y qué espera que hagamos con cada una de ellas? Hay muchas otras cosas que Dios nos ha dado para administrar, pero estas son las más importantes. A ver, vamos a hacer, no son las quizás las más importantes, sino son las más sobresalientes. En la vida espiritual, Dios nos dio para que administremos la gracia, ¿sí? La salvación, los ministerios, la palabra, los dones. Dentro de los dones está acá la misma administración, ¿no? Nos dio la vida natural para que administremos también en otras ramas, en cuanto al cuerpo, la mente, el tiempo, los talentos. ¿Sí? Me da cosa hablar rápido porque sé que están anotando y están en las manos del quema. No, pero no te preocupes, yo estoy acostumbrado. Ah, bueno. Y también nos dio Dios, si bien nos dio cosas espirituales y cosas naturales para que administremos, nos dio también funciones en la iglesia para que administremos, tanto como adoraciones, enseñanza, servicio, proclamación, comunión fraternal y recursos financieros para la obra de Dios. ¿Sí? O sea que esto no es un invento de ahora, esto es Dios cuando envió su espíritu a los seres, aquellos que escribieron la palabra, no se le pasó este detalle, ¿no? De hablarnos acerca de la administración. ¿Sí? De la administración, bueno, yo lo borré ahí, pero de los bienes materiales y de los recursos financieros. ¿Sí? Ya sabemos que somos administradores de los talentos, de los dones, de todas esas cosas que venimos hablando recién, pero también nos dio dinero para que administremos, ¿no? Y cosas materiales que tienen valor económico. Es importante la administración. No se le da, a veces no por malo, sino no por ni esconder nada, no se le da la importancia que tiene. Nadie dice que lo otro es importante, pero esto también es importante. Si vos para tu negocio te sentas y haces cuentas finas, ¿cómo para las cosas de Dios no lo vas a hacer? Lógico. Los administradores. Podáis ir en paz.